Hola hermanos, ¿qué tal? Espero que bien. ¿Qué tal la semana? Larga, difícil, dura, como siempre. Bueno, espero, espero que bien. Pero bueno, voy a empezar orando, ¿vale? Por la predicación. Espero no alargarme mucho y, y nada, que sea de bendición para todos. Gracias Padre por este momento, Señor, por poder presentar tu palabra. Te pido, Señor, que tú, la palabra que has puesto en mí, Señor, pues que sea de bendición para mis hermanos y que tú hables, Señor, a través de mí, Padre, y que se entienda, Padre, lo que quiero comunicar, Señor. Gracias por tu iglesia y gracias por ser nuestro ayudador siempre, Señor. Amén. Bueno, como veis en el título, lo que quiero hablar es sobre la vid verdadera, ¿vale? ¿Se oye mejor? Vale. Lo que quiero hablar sobre la vid verdadera, que está en el pasaje de Juan 15, del 1 al 10, voy a hablar, ¿vale? Y, y básicamente lo que quiero... Espera, déjame quitar esto. Quiero dar un poco como ánimo, sobre todo eh, esperanza, ¿no? en nuestro Dios, como bien habla la vid, y fortalecernos nuestra fe y nuestra conexión con Dios, ¿vale? No, esto es para acá. Vale, como decía, la vid verdadera, en general del 1 al 10, lo que nos quiere hablar Jesús es que lo importante que es conocer a nuestro Creador, a nuestro Padre, y eso impacta nuestras vidas, ¿vale? Tenemos que ser muy conscientes de ello, ¿vale? Y a veces pues no lo percibimos tanto, ¿vale? Antes de hablar de Juan 15, quiero hablar sobre Juan 14, ¿vale? Que previamente Jesús les habla como que va calentando motores y les va hablando sobre lo que quiere exponer ya finalmente en la parábola de la vid, ¿vale? Pues ahí os he puesto un poco el resumen de los pasajes. En Juan 14, 15, Jesús les dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, ¿vale? O sea, ya les está poniendo como en contexto por otras cosas también, pero sobre todo me quería enfocar un poco en el tema central de la charla es esto. Juan 14, 21 también te dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Luego en Juan sigue. En Juan 14, 23 dice, si alguien me ama, guardará mi palabra. Es decir, ya en esos versículos te está dando un poco de idea de lo que va a hablar en el siguiente. ¿Vale? Juan 15 en este caso habla sobre la obediencia y la fe. El amor genuino hacia Cristo se demuestra mediante su obediencia. También quiero puntualizar que no obedecemos para ser salvos, obedecemos porque hemos sido transformados, ¿vale? Eso es muy, muy importante lo que quiero recalcar en la palabra de David, ¿vale? Y esto viene en relación a lo que dice Santiago 2, 14, 16, ¿vale? Versículos 14, 16, que dice, resumiendo un poco la palabra, dice, si alguien tiene fe y no obras, la fe sin fe es muerta, es estéril, ¿vale? Es muy, muy parecido a eso. Y la idea principal del mensaje viene aquí, ¿vale? Una fe verdadera produce fruto. La fe salvadora no, se demuestra por las obras, inspiradas por Dios mediante el poder regenerador y transformador del Espíritu Santo. Esto lo dice John MacArthur eh, en su Biblia de estudio. ¿Vale? Y bueno, voy a empezar leyendo. Esto es un poco por ir en contexto, ¿vale? Voy a leer de Juan 15 y dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo he leído en la Nueva Biblia de las Américas, bueno, la Biblia de las Américas, ¿vale? Que es diferente un poquito diferente a la Reina Valera, ¿vale? Y aquí lo que primeramente está hablando, podemos observar, es que está hablando de la vid, ¿vale? Jesús, la verdad que, como está en el tiempo en el que está, quería explicar muy bien lo que quería transmitir. Pues obviamente en esa época, pues lo más cercano que tenían la vida es la vida de agricultura, ¿vale? Bueno, todos sabéis lo que es la vid, ¿vale? Es una planta la cual se usa para, pues para obtener la uva, y de la uva pues muchas cosas, como es el mosto, el vino, y hoy me he enterado que también sirve para el vermut. No sé muy bien el proceso, pero bueno, que tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Aquí lo que podemos ver es, por un lado, que Jesús dice que la vid es Él, ¿vale? El labrador es el Padre. Y los pámpanos o sarmientos son las personas que están conectadas a esa vid, ¿vale? A ver si no me lío. Vale. Como veis en la imagen, la vid se compone de el tronco, ¿vale? Los brazos que le llaman ellos, no sé si algunos sois expertos en vid, pero vamos, básicamente es tronco, brazos, y luego de los brazos o las ramas salen los pámpanos y luego se convierten en sarmientos, ¿vale? Esto porque lo explico un poco para ver el contexto un poco de la parábola, ¿vale? Pues esta planta se sostiene por medio de una raíz, que es la que absorbe todos sus nutrientes, ¿vale? Luego el tronco y los brazos son los que sostienen la planta y la hacen que no se derribe ni nada. Y los pámpanos o sarmientos son donde luego aparecen las ramas, las uvas y los racimos, vamos. Por entender un poco el proceso de esta planta, que yo no tenía ni idea, la verdad, en invierno se le caen todas las hojas, ¿vale? Y el labrador, el agricultor en este caso, lo que hace es podar. No corta los brazos, o bueno, en ese que sí está muy seco, sí, pero sobre todo los sarmientos, bueno, sí, los sarmientos, que es lo que se seca, sí que lo poda. Esto lo hace para que luego a lo largo a lo largo de los siguientes meses pueda producir un fruto de mejor calidad, ¿vale? Esto viene a colación a lo que dice Jesús, ¿vale? En invierno, pues se renueva. Luego, en primavera, lo que pasa es que empiezan a salir los nuevos brotes. Y una palabra que no sé cómo se llama, que lo vi por ahí. Empiezan a salir los brotes verdes, ¿vale? Y esto es lo que se supone que se llama el pámpano, ¿no? Porque es una cosa el pámpano y luego el sarmiento. El sarmiento es cuando se seca. Empiezan a salir las hojitas, empieza a haber vida en esa planta. Luego en verano, pues empiezan a madurar, bueno, y empiezan a salir entre verano y entre primavera y verano, empiezan a salir las primeras uvas, el primer fruto, y en verano empiezan a madurar. Pero ahí no es cuando lo cosechan. Empiezan a cosecharlo en otoño. Entiendo que septiembre, octubre, ya es cuando empiezan a cosechar el fruto y bueno, y así otra vez el proceso. Luego, una vez que se cosecha, lo que cae, la propia planta como que lo usa para guardarse el invierno, y cuando viene el invierno sin hojas, pues es una planta que resiste bastante. Esta planta no se puede cultivar en cualquier sitio, pero es una planta muy, muy buena, ¿vale? Esta imagen, los discípulos la tenían muy bien estudiada, y por eso Jesús usó este ejemplo. En nuestra época, que somos más de ciudad
que los semáforos no sé muy bien qué usaría. Pero o sea, Jesús pues usó esto y lo que podemos ver es que él, lo que más representa es que él ve dos tipos de pámpanos o de ramas, ¿vale? Los que dan fruto, que representan a los verdaderos creyentes, a las personas que son salvas de verdad en Cristo y que tienen el Espíritu Santo, y luego también los que no dan fruto, que son las personas que pues aparentan ser cristianas pero nunca han tenido una relación con Dios. Pueden aparentar ser creyentes, pues van a la iglesia, ¿no? Leen la Biblia, participan en ministerios, ¿vale? Pueden dar apariencia de espiritualidad, pero en verdad no hay una transformación real en Cristo. Esto lo podemos ver claramente ya, si queremos ver a alguien cercano a Jesús, pues Judas. Judas estuvo con él, mamó de su comunión, pero no era de Cristo. Y como dice la palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esa falta de fruto nos revela que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, como dice Primera de Juan 2:19. Es decir, que la falta de fruto es una que revela la ausencia de vida espiritual, ¿vale? Uy. Vale, y sobre esto, pues no voy a indagar un poco más, es un poco claro, me quiero centrar más en la parte de los cristianos, que esto al final nos suena un poco más. ¿Qué significa dar fruto? ¿Vale? Muchas veces pensamos que generar fruto, o en este caso hacer buenas obras, es pues estar en iglesia, ¿no? Predicar, cantar, participar de algún ministerio, pero eso es cierto, pero en esta palabra lo que viene a decir es que es algo más, ¿no? El fruto bíblico significa, pues como digo yo ahí, dar fruto es que la vida de Cristo se haga visiblemente, sea visible o evidente en nosotros, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está yendo Jesús es al corazón de la persona, ¿no? Es decir, no en lo aparente que hagas, sino qué hay en tu corazón. Como dice la palabra, que de nuestra boca sale lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Pues por poner ejemplos y que sea más claro, es si alguien te trata injustamente, ¿cómo tú respondes? ¿Respondes con paciencia? ¿Respondes con ira? Por poner ejemplos, ¿no? Luego, si atraviesas dificultades, ¿cómo respondes a eso? ¿Sigues confiando en Dios? ¿Sigues yendo a Él? Cuando decides obedecer a Dios, aunque pues, tu jefe o quien sea o tu mujer no te esté viendo, cuando se ve, por ejemplo, cuando alguien te ofende y te hace daño, si le perdonas, si eres capaz de perdonar, cuando demuestras amor a un hermano que a veces es difícil de tratar o no te cae muy bien, pues ahí ves ese fruto, ¿no? Y aquí viene a colación a esto, pues lo que dice en Galatas 5, ¿no? Que resumiendo un poco esa palabra, dice, habla, habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre y el dominio propio. Es decir, dar fruto, Jesús te está diciendo que es esto. Y esto tú no lo puedes conseguir en tus fuerzas, es imposible. Si Dios no está en ti, aunque te esfuerces, no lo puedes hacer. Todas estas son evidencias que Dios usa y es evidente que Dios usa para transformar, perdón, son evidencias de que Dios que transforma nuestro corazón. Bueno, lo siguiente, por eso el fruto no consiste solamente en lo que hacemos, sino en lo que estamos llegando a ser por la obra de Cristo en nosotros. Vale, yendo a la parte de la poda, ¿vale? Que Jesús nos dice, y todo aquel que lleva fruto, que ve más fruto. Esto es una parte que a nosotros los cristianos no nos gusta mucho porque eso significa dolor, significa que duele y a nadie le gusta el dolor ni sufrir. Y rehusamos a sentir ese tipo de dolor, ¿no? Pero Dios a sus hijos los poda.
Dios los trata con ellos, porque Él nos ama, ¿vale? Nadie disfruta pues con las dificultades, las pruebas, las pérdidas de algo que nos gusta o que amamos, las correcciones, la disciplina de Dios. Pero esto Dios lo usa para un propósito mucho mayor que a la aparente destrucción de esa rama, ¿no? Eh, Dios lo que quiere con eso es que produzcamos, como dijimos antes, ¿no? Un fruto de calidad. Es decir, que con esas dificultades, ese dolor y ese pasarla mal, lo que quiere es que tú crezcas, que tú produzcas cada vez mejor fruto. Y esto no es algo de que te convierte y vas a tener un poquito de dificultades y ya, sino que esto sube de nivel. Y a lo mejor la dificultad que ayer o hace un año la pasaste, a lo mejor hoy ya no te es dificultad. Y eso es evidente que eres hijo de Dios, ¿no? Y que Dios te ama. Muchas veces podemos orar, o yo al menos he orado de, Señor, quítame esta prueba, que no puedo más, ¿no? Y Dios responde siempre. Eh, perdón. Eh, esto usa para que nosotros, pues, seamos transformados y que cada mes seamos mucho mejores. Perdón. Las pruebas parecen que nos quieren alejar de esa comodidad, ¿no? Y de eso que que Dios nos ha dado, pero que puede ser cualquier cosa, material o más relacional, pero como dice aquí, las pruebas que aparentemente nos alejan de la comodidad son la forma en que Dios utiliza para acercarnos más a Cristo. Como decía antes, esto resume perfectamente el punto, ¿vale? Que esas pruebas que muchas veces pues, para nuestra carne es duro, pero luego para nuestro espíritu es como un gimnasio, ¿no? Para nuestra alma. Hace que crezcamos día a día, sea la dificultad que sea. Y lo que nos trae esto también es decir que el Dios en que creemos y el Dios en que nuestra vida hemos confiado es enorme y puede hacer cualquier cosa. Nuestra carne pues no lo ve tan así, ¿no? Pero Dios es el creador del mundo. Dios ha creado el universo, ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos, porque de fuera de la Tierra pues hay un mundo impresionante y estamos en un sitio y confiamos en un Dios enorme, que no solo es creador, sino que también nos conoce y nos ama. Así que eso, que las pruebas no las desperdiciemos, sino que veamos que son oportunidades para que Dios nos haga crecer y que cada día aumente más esa fe, ¿vale? Y seguimos el siguiente versículo que dice, en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿vale? Jesús en perdón, voy a quedarme aquí. La palabra de Dios, como sabéis, es el instrumento que usa Dios para limpiarnos y para transformarnos. Si nosotros no estamos cerca de la palabra, si no leemos, si no la escudriñamos o no la meditamos, esto no va a ser posible. Siendo cristianos, obviamente nos limpiará, pero obviamente si tú no sigues leyendo, si tú no creces en esa parte, no podrás ser limpio, ¿vale? Porque es imposible crecer espiritualmente alejados de su Biblia. Si queremos conocer a Dios, debemos escucharle. Cuanto más conocemos a Cristo mediante las Escrituras, más somos transformados a su imagen. Esto es brutal, ¿no? Porque al final quita cualquier religiosidad y cualquier aparente creencia en Dios, solo en como la imagen de Dios, ¿no? Que mucha gente puede decir, yo creo en Dios, que como he hablado yo a veces con gente católica, le digo, vale, tú crees en Dios, pero ¿cómo le conoces? ¿Quién sabes de Dios? Ese Dios que tú crees es la Dios de tu imagen, pero no es el Dios real. ¿Cómo Dios cómo puedes conocer tú a Dios? Y es a través de su palabra. Es la única forma que Dios ha visto desde la creación, la forma en que Él se comunica a nosotros, ¿no? Luego, obviamente, nos dio su espíritu para poder crecer. Vale, el siguiente punto
quiero exponer la parte que pone permaneced en mí, ¿vale? En este pasaje, como en el anterior, en Juan 14, dice, Jesús repite varias veces, permaneced en mí, todo el rato. No dice, esforzaos más, intentad producir más fruto, trabajad más, sino dice, permaneced en mí. Como el ejemplo de la vid, ¿no? Que la rama o el pámpano no se esfuerza en él mismo en generar ese fruto, ¿no? Sino que, sino que tiene que estar unida a la vid, ¿no? Como hemos visto el dibujo anterior, todo viene desde la raíz, del tronco, luego las ramas y luego los pámpanos. Y dentro de eso lleva una sustancia que se llama savia. Pues esto es igual. Cristo nos da esa savia para poder vivir. Si está fuera, si tú arrancas, me hubiese gustado traer una vid, pero luego vi que no era factible. Si tú arrancas la vid, un pámpano, esa vid muere. O sea, es como una rosa. La rosa la puedes dejar viva unos días, creo, una semana, pero después muere. Igual nosotros, si nosotros no estamos cerca de Jesús, no podemos ser transformados, no podemos hacer su voluntad, ¿no? Y no podemos crecer. Eso, la forma en hacerlo, como sabemos, es buscando, orando, leyendo su palabra, haciendo su voluntad, obedeciéndole, confiando en Él y poniendo nuestra esperanza en Él y no en nuestro alrededor, ¿vale? El fruto, no, esa parte no. El fruto es el resultado de la unión con Cristo, no la causa. Pues lo que hemos estado hablando, ¿no? En muchas prédicas que se han visto de arminiano y nosotros que no somos arminianos, aquí se ve claramente el tema del fruto, ¿no? No es una causa, o sea, es la producción de esas obras. O sea, tú no produces obras para ser salvo, sino que esas obras son generadas porque tú tienes una unión con Cristo. ¿Puede un creyente verdadero estar sin dar fruto? Es una parte que me pregunté, ¿no? ¿Un cristiano verdadero puede tener momentos de esterilidad en su vida o ser estéril, en este caso? Creo que sí es estéril si es una planta, ¿no? Que no da fruto. Estéril, que no da fruto. Pues sí, sí puede. Pero un verdadero creyente no permanece en esa etapa de indefinitivamente sin fruto, sino que puede tener etapas de debilidad, puede tener etapas de momentos de enfriamiento espiritual pues por muchas circunstancias, ¿no? Temporadas difíciles, pecado, eh, dolor de algún tipo, pero un verdadero creyente no permanece así. Dios no nos abandona, no abandona a sus hijos, sino que los cuida, y los cuida a través de, pues, podarlos, corrigiendo, disciplinando, restaurando, y nos vuelve a Cristo siempre, porque no hay nada que nos pueda separar de Él si somos cristianos. Dios no nos abandona, porque Dios nos ama y somos sus hijos. Y, y esto nos da esperanza en creer que, aunque tengamos una temporada de decir, como el rey David, ¿no? Que no escuchaba a Dios, y luego no, luego resurge otra vez y vuelve a emerger, ¿no? Como hablábamos al principio, ¿no? Que la rama, una vez que está podada, en primavera vuelve a resurgir. Y es un proceso, y eso al final nos enseña también que las dificultades, aunque sean duras, no van a durar para siempre. Luego vendrá la esperanza, cualquier cosa. Es que no hay nada, ni la enfermedad, porque si esa enfermedad sigue y finalmente mueres, pues irás con Cristo. Pero si estás en vida, pues a lo mejor esa enfermedad sanas y vuelves otra vez, y la siguiente otra vez, y otra vez. Y así, y es porque Dios está al control y nos cuida, nos ama. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Mucho y autoevaluarnos para saber cómo estamos andando en nuestra vida. Uy. Vale. En aplicación práctica, pues un poco lo que quería exponer es esto, ¿vale? Que muchas veces como cristianos nos podemos tener pues ansiedad, ¿no? Desánimo, temor, depresión, falta de gozo,
derrotas espirituales, pecados persistentes, y todo eso en cristianos. Y a lo mejor algunos que estamos aquí o quien vea esto se puede sentir así, ¿no? Y él cree y siente, bueno, piensa que es cristiano, ¿no? Pero puede ocurrir. Por ejemplo, la depresión, que es o la ansiedad. Pues imagínate, llega la tarde, estás con tantos problemas en tu cabeza, ¿no? Llegas, sientes ansiedad, pues no sé, te falta el aire, no puedes más y eres cristiano, ¿no? Profesas vivir una vida con Cristo. Y ahí, pues nos tenemos que preguntar, ¿cómo estamos andando? ¿Cuál ha sido tu día? ¿Te has levantado por la mañana y lo primero que has hecho es ponerte el café, irte rápido para que no te pille el tráfico? Eh, en el trabajo, pues has vivido como si no estuviese Dios, como hemos visto antes, ¿no? Ignorando a Dios, llega a las 5 de la tarde, a las 7 sales del trabajo, coges el coche, te pones un podcast o lo que sea, sigues y llegas a tu casa, obviamente bajas ritmo y empiezan los problemas, empiezan las tentaciones, empiezan pues los ataques del enemigo, ¿no? De muchas formas que puede ser como eso. Pues obviamente el primer lugar que te tienes que preguntar es cómo estoy andando. Si Cristo está en mí, ¿por qué no empiezo el día no de forma religiosa, sino de verdad, levantarte y aunque sea un tiempo, poner el día al Señor, orar? Aunque a veces no tengamos ganas, lo que puedes hacer incluso es orar: Señor, dame ganas para orar a ti, a mi Dios, orar la Biblia, y ya de ahí pues empiezas tu día, ¿no? Y luego durante el trabajo, pues obviamente ahí nos podemos acordar de Dios. Al final, Dios nos pone dificultades, que en mi caso, por ejemplo, que trabajo en una oficina, pues a lo mejor ha pasado algo, de repente a las 8 de la mañana llega un correo y a las 2 horas tengo una reunión sobre ese correo y digo, madre mía, ¿qué le voy a decir al cliente? Que su proyecto no va a estar en el tiempo estimado por culpa de, a lo mejor, un error mío. Y pues en ese momento, pues ora, clama al Señor, ¿no? Señor, he intentado hacer las cosas mejor posible, pero no me han salido. Y a lo mejor en esa reunión pues sale como tiene que salir, pero ya vas con otra fortaleza, ¿no? Como el rey David, ¿no? El otro día estábamos viendo una película de David con la niña, la primera que víamos, y ahí me emocionó porque decía, madre mía, el pueblo de Israel, que le decía a Samuel, ¿no? Que tu pueblo no confía en Dios, sino confía en su fuerza y en todo eso por el tema del rey Saúl, ¿no? Y va un niño y se enfrenta a Goliat, que en nuestro caso puede ser una dificultad, ¿no? Y él confiaba en Dios en ese sentido. Y, y ganó, porque confió en Dios. No significa que vamos a ganar en la carne, que yo, por ejemplo, en esa reunión va a salir todo perfecto y el cliente me va a aplaudir encima que le retraso el trabajo, pero pasa lo que sea, el cliente a lo mejor no te va a gritar y te va a decir, oye, ¿qué has hecho? Sino a lo mejor te dice, vale, lo entiendo, no pasa nada, haz que el proyecto salga adelante, aunque sea con una semana de retraso. Pues esto es lo mismo, lo digo algo que se me ha ocurrido ahora del trabajo, ¿no? Pero puede ser esto mucho más extrapolable a cosas mucho más graves, ¿no? Pues pecados persistentes, lo mismo. Si tienes un pecado que te persigue y no eres libre, pues a lo mejor tienes que evaluar por qué está reiteradamente ese pecado en ti siendo cristiano. A lo mejor tienes que evaluar tu vida y decir, ¿realmente estoy andando con Dios? ¿O realmente estoy andando religiosamente con Dios? No sé si me explico. Es decir, que nos examinemos constantemente. O sea, no podemos permitir que el diablo nos haga caer en esto. O sea, no que el diablo nos controle y hagamos caer, sino que nos pueda poner trampas o lo que sea, o nuestra propia carne, y caer en todo esto. O más cosas incluso. No podemos. O sea, estamos en una época en la que ser cristiano es cómodo en España, pero en otras circunstancias no. Como poder, no sé si de una entrenar cada día, ¿vale? No podemos dejar que las múltiples circunstancias pues hagan de nuestra vida pues esto, ¿vale? No tenemos que descuidar, como decía la palabra, nuestra comunión con Dios. Como la rama nunca se aleja de la vid para estar viva, pues nosotros no podemos alejarnos de Dios, ¿vale? Esto no es simplemente esforzarse más cada día, sino que rendirse a Dios.
Decir, Señor, yo en mis fuerzas no puedo. O sea, alejado de ti no puedo hacer nada. Y es Dios y el Espíritu que está en Él quien puede hacerlo. O sea, es imposible, de verdad, imposible hacerlo en nuestras fuerzas. Ponernos a leer, orar, vencer cualquier cosa de estas sin Dios. Em, la solución, como digo, no es simplemente esforzarse más, sino volver a Cristo. Todo el rato, Jesús, Cristo. Como decía él, permaneced, permaneced. Y bueno, para finalizar, aquí he puesto una serie de preguntas que yo creo invito a haceros, a quien vea este mensaje también. ¿Cuántos años llevo en la iglesia? ¿Cuánto conocimiento bíblico tengo? ¿Cuántos ministerios realizo? Pero no, no es esto lo que nos tenemos que preguntar. Estas son las preguntas que no nos tenemos que preguntar. Da igual los años que lleves en la iglesia, da igual el conocimiento bíblico que tengas, que puedes ser un crack en teología, da igual cuántos ministerios estés llevando a la vez. Realmente las preguntas es, ¿estoy permaneciendo en Cristo? ¿Realmente mi vida emerge a Jesús? Porque una rama separada de la vid no perdura por el tiempo. Nosotros tampoco. Tarde o temprano se terminará secando. ¿Quién? Uy, perdón. Ahí. Quien permanece en Cristo inevitablemente dará fruto. Y como dice su palabra, dará fruto en abundancia, ¿no? Un cristiano no puede no dar fruto en toda su vida. Puede que tenga temporadas de dolor, de dificultad, ¿no? Y dar un poco de fruto, pero no será su modus operandi. Y no porque seamos fuertes o capaces, sino que es porque Cristo fluye en nosotros. Y una vida con Cristo, como decíamos, fluye en nosotros, transforma nuestra vida, y no solo nuestra vida, sino también la vida de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Hablamos mucho de la evangelización, ¿no? Pero si nosotros no estamos realmente bien en Cristo, pues no vamos a quizás bendecir a esas personas como realmente se pretende, ¿no? O quiere el Señor, sino nuestra vida tiene que hablar por sí mismo y luego hablar y cuando tú hables seguramente se te note mucho más que amas al Señor que una persona quizás que no, ¿vale? En nuestro alrededor, no solo cuando salimos, sino cuando estamos alrededor en nuestro día a día, ¿no? En nuestro trabajo, en clase, lo que nos toque, ¿no? A cada uno. Y como decía, el tema principal de la vid, que he visto, es que eso, Dios transforma y nos ayuda a crecer gracias a la savia que genera Cristo. Y nada, que el Señor nos ayude cada día a, como decía, a tomar su cruz, ¿no? Y a no esforzarnos en nuestras fuerzas, sino en Él. Y que trabaje cada día. Y aunque a veces estemos en situaciones muy difíciles, que cada uno se conoce, luego hay pues luz después del túnel y es seguro. O sea, Dios nunca nos va a abandonar. Él nos promete su palabra y os invito a eso, a seguir creciendo, a que si tenemos desánimo de algún tipo, vayamos a su palabra, oremos, hagamos lo que podamos hacer para acercarnos más a Jesús y que nuestra vida dé la gloria a Dios y que no que nosotros recibamos la gloria, sino que la gloria es siempre para Dios. Amén.